Bienvenida a la misma. Bueno, primero me presento, mi nombre es Patricio McNamara Dinegro, yo voy a ser el titular de la comisión y me van a estar acompañando la doctora Natalia Beiro Díaz y la doctora Cecilia Armanini. Nosotros tres somos auxiliares letrados del Juzgado de Ejecución Penal 2 de Quilmes y bueno, vamos a estar a cargo entonces de la materia que va a ser anual, dividida en 2 cuatrimestres, con el receso invernal sí en el medio. Primero que nada, preguntarles cómo se están manejando con las otras materias, si lo están, digamos, tienen Zoom todas las clases, si lo hacen una con Zoom y una asincrónica, si alguien me puede decir. ¿Alguno? Permiso, profe, es la primera Sí. semana. Todavía no está muy bien definido. Ok, pero eso no lo definieron con ninguna materia, o sea, lo van a ir charlando con cada una. Sí, supongo que sí. A medida que vayamos cursando, vamos a ver. Ok. Bueno, nosotros nos gustaría que nos digan qué prefieren, si prefieren todas las clases con un Zoom o con un Meet, como estamos haciendo ahora, o hacer clases combinadas de una clase sincrónica y una clase asincrónica. No sé qué les viene mejor a ustedes. No se animan, Pato. Quieren todas No, asincrónicas, pero no se animan. no lo quieren No, decir. profe, a mí me parece que está bien un Zoom y una sincrónica. A ver, nosotros se los dejamos también un poco, se los proponemos para que ustedes nos digan y lo podamos hacer entre todos lo más ágil posible, ¿sí? Entendemos que están cursando también otras materias, ¿sí? Así que, bueno, vamos a terminar de definir, pero queremos ver qué es lo que ustedes opinan, si prefieren por ahí. Son todas las clases, son todas las clases, o combinarla con el asincrónico, es decir, que nosotros subimos el material, ustedes lo pueden leer, lo pueden visualizar en el campus y después les vamos subiendo actividades como para que se vayan entendiendo los temas que vamos viendo, ¿sí? Sí, profesor, permiso. Sí. Yo creo que sería más conveniente una clase sí, una clase no, para que no se haga tan pesado y sea más llevadero para nosotros también. Ok, bueno, perfecto. Es Bueno, mi opinión, no sé el resto de mis compañeros. No, está bien, es como para ir recabando como las opiniones de cada uno, qué es lo que prefieren, y después nosotros vamos a charlarlo en grupo y les vamos a avisar por el campus, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Todas las comunicaciones van a ser, yo abrí un foro de consultas en el campus, todo lo que sean las consultas generales lo van a hacer en el área de avisos, y después, si son consultas de cada unidad, las van subiendo al foro de consulta que va a estar determinado en la unidad 1, unidad 2 y así sucesivamente, ¿sí? Y vamos a ir respondiendo por ahí las consultas. También tienen mi mail, después mis compañeros le van a dejar también su mail como para que puedan escribir. Si tienen alguna duda o alguna consulta, también nos pueden preguntar por ahí, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ir subiendo, como les dije, trabajos prácticos o actividades, ¿sí? Para que vayan haciendo y después lo suben las respuestas al campus. Y va a constar de 2 parciales, que se va a tomar uno a la finalización del primer cuatrimestre y una finalización del segundo cuatrimestre, ¿sí? El régimen que les proponemos va a ser de promoción, es decir, que si ustedes tienen una nota general del curso mayor de 7 o mayor a 7, van a poder promocionar la materia y no van a ir a final. En el caso de que sea entre 4 y 6 inclusive, bueno, ahí tendrán la instancia de final en las fechas que se dispongan, ¿sí? Bueno, los parciales se aprueban con una nota de 4 y en el caso de no alcanzarla, hay una instancia de recuperatorio de cada uno de los parciales, ¿sí? Obviamente también vamos a promediar la participación en los trabajos prácticos,
con las notas de cada uno de los parciales, ¿sí? Bueno, ya tienen subido el programa de la materia y el cronograma tentativo de cada una de las clases, ¿sí? Nosotros ahí no les pusimos si van a ser sincrónicas o asincrónicas, porque primero queríamos conversar con ustedes, a ver qué les parecía, digamos, la modalidad a adoptar. Nosotros, cuando nos reunamos y nos pongamos de acuerdo con eso, ya se los vamos a comunicar en breve por el campus, y ahí vamos a tener, bueno, si es una clase sincrónica y una asincrónica, con el respectivo material que se va a ir subiendo antes de cada clase para que ustedes lo puedan consultar, y después podamos también hacer un poco más dinámica la clase y que sea más de participación. Bueno, el link del Meet va a ser siempre el mismo, que es el que está subido en la plataforma, ¿sí? En el área de los avisos, y siempre va a ser el mismo para las clases que tengamos sincrónicas. Ya después, en el segundo cuatrimestre, la modalidad cambia, va a ser un día presencial, que nos vamos a encontrar todos en el instituto, y después 2 clases subsiguientes que van a ser virtuales, ya sea por un Meet o las 2 de manera asincrónica. Eso también se los vamos a comunicar todo por el campus. Si tienen alguna consulta de la parte administrativa que nos quieran hacer. Bueno, igual ya, como les dije, lo pueden... No, profe, consulta, Sí, no, con el tema del uniforme. ¿Es obligatorio asistir uniformado o cómo? nosotros no lo tenemos como requisito. Sé que algunas materias sí lo requieren, nosotros no requerimos que tengan el uniforme, porque, bueno, no somos personal penitenciario, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren tener, no hay ningún problema. Eso depende de cada uno, ¿sí? Eso lo van a ir, bueno, viendo con cada comisión o con cada materia. Pero en la nuestra, si ustedes quieren, digamos, tener ropa más cómoda que el uniforme, no hay ningún problema. ¿Alguna consulta más? Si no, ya arrancamos con los primeros temas. Bueno, entonces, en esta primera clase vamos a ver qué es el derecho de ejecución penal, vamos a ver un poco la parte histórica, y bueno, en esta oportunidad, la doctora Armanini nos va a estar a cargo de la clase. Así que, Ceci, te doy la palabra. Gracias, Pato. Buenas tardes a todos. Igual quedan re lindos todos así con el uniforme. Pero ya un jueves a esta hora de la noche, chicos, desabrochen el botón de la camisa, ya está. Mientras no vengan con una camiseta de los Andes, por mí pueden venir con la remera que quieran. Puede ser que ese es el único requisito, Patricio, que no vengan con indumentaria del Club Los Sí, Andes. claro, es verdad. Eso ya es final directo, eso es final directo. Sí, no, ninguna indumentaria que sea de algún club de fútbol, esas cuestiones no, que pueden tener ropa como común, o el uniforme, si quieren tener el uniforme, no hay problema, Yo pero no sé si, nada. supongo que en la presencialidad la escuela les exige estar uniformados, acá me parece medio ridículo frente a una computadora que estén uniformados. Pero bueno, al margen. Ejecución penal. ¿Qué es para ustedes que les suena asociación libre, ejecución penal? ¿A alguien le suena algo? No estamos en el horno. No le suena a nadie, nada. Disculpe, ¿podría ser ejecutar una pena?
Bien, puede ser, es ejecutar una pena. La definición básica de ejecución penal es la ejecución de una pena. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué hay previo a la ejecución de una pena? Y previo tiene que haber una pena. Y previo a la pena, Investigación de no un es algo delito. que viene la investigación de un delito que conlleva a que se determine si existe o no este delito y si es factible aplicar o no una pena. Bueno, esto que lo contamos así, en palabras fáciles para que lo entendamos, se llama proceso penal. El proceso penal es el camino que hace la justicia para determinar si de un hecho determinado, denunciado, podemos determinar si hay o no la comisión de un delito y si esa comisión de un delito acarrea la imposición de una pena. Que después vamos a ver que las penas pueden ser distintas. En sí, a nosotros nos va a interesar mucho más las penas de privación de la libertad, pero hay otras penas, hay penas de inhabilitación, hay penas de multa, hay condenas con condiciones que no requieren privación de la libertad y demás. Pero ¿cómo llegamos a la condena, a la sentencia y a la posterior ejecución de la pena? A través de un proceso. Este proceso, para nosotros, es un proceso acusatorio. Vamos a ver, ahora les voy a comentar que hay otros tipos de procesos, pero en nuestro país está instaurado el proceso acusatorio. ¿Qué pasa en el proceso acusatorio distinto de las demás formas de proceso? Acá las funciones están bien delimitadas y están separadas. El juez juzga, la defensa defiende y el fiscal investiga e imputa el delito. Acá el fiscal va a tomar conocimiento de un hecho que se le denuncie, va a empezar la etapa de investigación, va a producir la prueba para poder demostrarle al juez que esta persona es culpable de cometer este delito, y lo va a hacer en una instancia del proceso que se llama plenamente investigación. ¿Qué significa? ¿Que solo actúa el fiscal en esta etapa? No. Está garantizado por un juez de garantías que, si bien no va a producir pruebas porque eso es potestad exclusiva de la Fiscalía, va a garantizar que durante la producción de toda esa prueba y toda esa investigación se cumplan con las garantías constitucionales, y va a estar la defensa que va a estar observando todo el procedimiento de investigación para ver que esas pruebas que recolecte se recolecten de una manera legal, justa y que sean reales. En esta etapa, que si bien se cierra se cierra el proceso de prueba y se eleva el caso a juicio, tiene la posibilidad, la defensa, de recusar algún medio de prueba que considere ilegal. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que se allanó un domicilio sin una orden judicial. Entonces esa prueba que se recolectó en ese domicilio allanado de manera ilegal no podría hacerse valer luego en el juicio. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Sí, sí. Bien. Esta etapa de investigación, en esta etapa de investigación es en la única etapa en la que se puede producir prueba y se puede introducir hechos. Una vez cerrada esta etapa y elevada la causa a juicio, ya no se va a poder volver a decir fulano hizo una cosa distinta no, estamos investigando este delito o estos delitos, porque puede haber un concurso de delitos, pero eso ya sería irnos como muy al derecho procesal. Una vez cerrada esta etapa de investigación, el fiscal va a decir, bueno, sí, tengo indicios y sospechas lo suficientemente fuertes para pensar que Pedrito es culpable de este delito. Entonces le pido al juez de garantías que eleve la causa a juicio. Y ya el juez de garantías va a elevar esta causa a juicio, va a ir a sorteo, y de acuerdo al delito
que se le esté investigando o imputando, esta causa va a salir sorteada a un tribunal de juicio en el caso de los delitos criminales o un juzgado correccional en el caso de los delitos correccionales. Va a ser un tribunal, son 3 jueces, y en otros juzgados es un juzgado unipersonal. Una vez que llegamos a esta etapa de juicio, va a ser un juicio oral, en donde van a estar las 3 partes, los jueces o el juez, la defensa y el fiscal. ¿Qué va a suceder acá? El fiscal va a tirar toda su carne al asador, toda esa prueba que recolectó, y le va a tratar de demostrar al juez que Pedrito es culpable de este delito y que tiene toda esta evidencia para que el juez llegue a esa misma conclusión. La defensa va a tratar de hacer lo siguiente, va a tratar de hacer lo contrario, va a decirle al fiscal, al juez le va a decir que el fiscal, toda esa prueba que recolectó no es suficiente para demostrar que Pedrito es culpable. Y va a tratar de demostrar, al contrario, que Pedrito es inocente, refutando esa prueba. Y el juez, después de esa pelea entre partes, va a tener que tomar una decisión. La decisión no es ni más ni menos que una sentencia. Y en la sentencia tiene que decidir si Pedrito es culpable o si Pedrito es inocente. Si decide que Pedrito es inocente, vamos a tener una sentencia absolutoria. Y si decide que Pedrito es culpable, va a tener que fijarle a Pedrito una pena por ese delito que cometió. Entonces tendríamos una sentencia condenatoria. Ahí se termina la segunda etapa del proceso. Si bien después de la sentencia las partes tienen la chance de impugnar esta sentencia que dictó el juez, un juez que no participó en la producción de pruebas, un juez que llegó despojado de toda subjetividad al juicio, a escuchar lo que las partes iban a decir, sin haber estado involucrado en ninguna etapa. Sin embargo, las partes pueden no estar de acuerdo, o sea, siempre va a haber una de las 2 partes que no va a estar de acuerdo. Sea absolutoria, la fiscalía puede impugnarla, y si es condenatoria, la defensa va a querer recusar esa sentencia. Esa sentencia, una vez recursada, va a ser revisada por un tribunal superior, que pueden ser las cámaras penales departamentales, el Tribunal de Casación o incluso la Corte. Y en estas instancias, una vez alcanzada la última, o que la defensa o la fiscalía ya no presenten más recursos, la condena o la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada. Y quiere decir que no se puede revisar más, que la última sentencia recurrida, confirmada o lo que fuera, va a ser la que quede firme y consentida por las partes. No se va a poder revisar más, esa va a ser la pena a aplicar. Entonces ahí se cierra definitivamente la segunda etapa del proceso penal y pasaría a una tercera etapa, que sería la de la ejecución penal. Ahora, ¿quién se encarga de la ejecución penal? Porque en las películas siempre nos muestran que la última parte es la palabra del juez, sentencia, culpable o inocente, y ahí se terminó todo. Bueno, no. Hay otra etapa, que es la etapa de ejecución penal. Si la sentencia es absolutoria, el mismo tribunal oral que la dictó, el mismo juez correccional la hace cumplir. Si la persona estaba detenida en prisión preventiva, vamos a tener que pedirle perdón por los años que estuvo en prisión preventiva siendo inocente, se dicta la orden de libertad y se terminó la cuestión. Ahora, si la condena es una condena, si la sentencia es una condena, es una sentencia condenatoria y impone una pena, pasa a la justicia de ejecución. Previo a pasar a la justicia de ejecución, el tribunal que lo condena a una pena de, no sé, supongamos de 6 años, tiene que confeccionar un cómputo de pena. ¿Qué significa el cómputo de pena? Es algo muy sencillo, en el que el juez del tribunal oral dice: a fulano lo condenamos a la pena de 6 años. ¿Lleva en prisión preventiva?
2 años. Entonces le restan cumplir de pena 4 años más. Y esa pena de 6 años va a operar su vencimiento el día tanto. Ese día la persona purgó su pena y debe obtener la libertad. ¿Para qué nos sirve el cómputo de pena a nosotros? Que parece como es una fecha, listo, pasaron los 6 años, sale en libertad. Vamos a ver más adelante, tal vez en la segunda parte del año, cuando veamos los institutos, en particular de la ejecución penal, que esto va a cobrar importancia porque en el régimen progresivo los internos tienen la posibilidad de reinsertarse paulatinamente a la sociedad a través de los institutos de externación, que tienen que ver con cuánto tiempo llevan detenidos. Después vamos a estudiar bien la ley y demás, de cuándo uno puede tener libertad condicional, cuándo puede tener salidas transitorias y demás, y ahí es cuando vamos a volver a revisar el cómputo de pena. Pero en principio, ahí toma intervención el juez de ejecución penal, que es quien va a controlar el cumplimiento de esta pena. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo supongo que vamos bien. Esto que parece fácil o simple, que nosotros hoy en día lo tenemos completamente incorporado, no fue siempre así. No todo era tan, no había garantías constitucionales, no había jueces, fiscales y defensores que controlaran entre sí las funciones del otro y demás. Si nos vamos a la historia y empezamos en las primeras etapas de civilizaciones, en la etapa primitiva, tenemos que hablar del hombre viviendo en comunidad rudimentariamente, en tribus, en grupos de familias, y con pocas herramientas. Entonces, basados básicamente en creencias religiosas, en comportamientos mágicos, y que construían su orden social, su convivencia sana, en base a estas creencias. Y aparece acá la figura del tabú, que era esto, era esa mínima reglamentación que entre las tribus ponían para poder lograr una convivencia en paz. Entonces la persona que quebrantaba este tabú, esta reglamentación rudimentaria, tenía que tener algún castigo. Pero no había un juez que dictaminara un castigo, ni un fiscal que investigara. Acá era todo mucho más básico. Si vos me hiciste esto, yo te voy a castigar, o te la voy a devolver. ¿Pero era un mano a mano? No. Esto ya era un conflicto familiar, un conflicto de tribu. Si uno de la tribu A infringía el derecho de uno de la tribu B, el conflicto no era de Mengano y Fulano, era de la tribu A con la tribu B. Y el daño que se producía en esta venganza por el hecho cometido no tenía una medida. No estaba medido, no estaba arreglado, no había una proporcionalidad. Esto era lo que se me ocurra. Yo te castigo de la manera que creo que te tengo que castigar por lo que vos me hiciste. Y este tipo de enfrentamientos ha llegado a desatar guerras en esa época. Pensemos que las guerras más conocidas que se estudian en historia antigua arrancan por conflictos mínimos, familiares. Después de que esto se sucedía, de que se enfrentaban las tribus y arreglaban sus problemas entre ellos, el infractor no volvía a vivir en su tribu y seguía teniendo la protección de su familia como si nada pasara. Adentro de su grupo, o sea, lo arreglamos en casa, pero vos de casa te vas. Y ahí aparece la figura del destierro, como un castigo tremendo. Te quedabas sin la protección de tu familia y te tenías que ir de tu tierra.
¿sí? Va a aparecer una mínima legislación acá que va a ponerle un límite a todo esto, que es la famosa ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, que va a decir que más o menos el daño causado y el daño a causar o el castigo tienen que tener una cierta proporcionalidad. Pero no es más que eso. Seguimos avanzando en la historia y ya tenemos que hablar de Grecia y de Roma como dos civilizaciones importantes y con mucho desarrollo cultural. ¿Qué pasaba acá con las penas, con los castigos? Si bien acá ya deja de aparecer esta venganza entre tribus, algo privado, entre dos grupos, y empieza a haber una figura de alguien, un tercero, que toma una decisión respecto de un hecho cometido, vamos a ver que no existe la pena privativa de libertad como un castigo. Aparece como una suerte de espera al juicio, como los encerramos a esperar que el rey, el señor feudal o quien tenga que tomar la decisión aparezca y nos diga si cometí o no cometí un delito. Y los encerramos en lugares que eran depósitos con condiciones inhumanas, hombres, mujeres, ahí mismo se producían peleas por la misma situación, amarrados, casi sin comer, y bueno, y todo eso que ven en las películas que era verdad. Entonces acá vemos que el proceso penal tiene una etapa en esta época en la que el preso está en una suerte de prisión preventiva, esperando el juicio, y cuando viene el juicio, la pena se ejecuta en ese mismo momento, que en general eran con castigos corporales. No existía la libertad como un bien valorable como para ser limitado por una prisión. Acá la pena se aplicaba sobre el cuerpo. Y si era un castigo corporal, tenían suerte porque podría haber sido una pena capital. Y la ejecución de estas condenas en general se hacía delante de todo el pueblo, de toda la ciudad, para que el resto viera y observara la situación humillante que estaba viviendo la persona que iba a ser colgada en una horca, por ejemplo. Aparece sí acá una figura, ahí como perdida, que es la figura del deudor y del acreedor. Cuando el acreedor tenía un deudor, ¿qué hacía? Lo metía preso en una prisión privada, lo mantenía preso, hasta que esta persona le pagara la deuda, lo cual podría no suceder nunca, porque en general la persona que le robaba a este señor feudal era un esclavo que no tenía recursos, entonces nunca iba a poder salir de esa situación de deudor y por ende nunca iba a poder salir de la situación de encierro y esclavitud, más agravada aún de la que ya tenía, porque digamos que tampoco era libre en su momento. Saliendo de Grecia y Roma, entramos a otra etapa, la cual no es mucho más linda, que es la Edad Media. La Edad Media nace con la caída del Imperio Romano y se extiende hasta más o menos el siglo XV con el descubrimiento de América y demás. En esta época vamos a ver que hay dos jurisdicciones que van a convivir. La jurisdicción ordinaria del señor feudal, del que tiene los medios de producción, con la eclesiástica, el clero, los obispos, en nombre del Papa. En la primera, la que yo llamo ordinaria, la prisión sigue teniendo la misma función. Es un depósito a la espera de un juicio. En el segundo, vamos a ver que empieza a tomar sentido el encierro como castigo. ¿Sí?
Acá también va a aparecer una figura que se llama Penance, que era como, para nombrarla como hoy, sería como una fianza. El que tenía plata podía hacer el pago de esta sanción pecuniaria y se libraba del juicio y del encierro y de los castigos corporales. Pero si no tenías estos recursos, que era el 80% de la población, porque eran la mayoría esclavos, la pena se aplicaba directamente sobre el cuerpo. Ahora, ¿qué pasaba con el clero, con los obispos y con el papa? Tiene en esta época un poder muy fuerte la Iglesia, en la Edad Media. En la Edad Media todo viene y va hacia Dios. Y el clero forma sus propias leyes, su propia jurisdicción, y tiene sus propios jueces, que son un grupo de monjes a los que se los llamó inquisidores. Estos inquisidores perseguían los delitos morales, como llamaban ellos. Delitos que ofendían a Dios, ya no a los particulares, a Dios, con comportamientos impropios, como, no sé, el adulterio, la homosexualidad, se los llamaba herejes, y por eso se los perseguía, y se los tenía que apartar de la sociedad, encerrándolos. Y acá es donde aparece la primera noción del encierro como castigo. ¿Cómo se llegaban estos juicios en esta era eclesiástica? Los llevaban los inquisidores, lo investigaban los inquisidores, los juzgaban, los condenaban y los ejecutaban las condenas ellos. Y acá, en esta etapa, cobra mucha relevancia la averiguación de la verdad, llegar a la confesión. Los inquisidores querían que el imputado confesara, y no importaba qué manera confesaba. Y por eso eran sometidos a las peores torturas que podían someterse a un ser humano. Para lograr una confesión que tal vez no confesaba porque no había cometido un delito o porque eso que imputaban como delito no era un delito en sí. Acá cobra mucha notoriedad también en España, por ejemplo, la ley de las 7 partidas, que la impuso el rey Alfonso X, en donde instaura el juicio inquisitivo, habla de estas investigaciones en secreto, de la averiguación de la verdad a toda costa, y que vamos a ver que estas leyes de las 7 partidas después van a venir a Argentina, a la era de la colonia, al virreinato del Río de la Plata, porque, bueno, teníamos un virrey que respondía al rey de España, básicamente. Avanzando y saliendo de esta era, vamos a pasar a la era del renacentismo y del humanismo, a partir del siglo XV y XVI, en donde vamos a empezar a ver algún rasgo de humanidad, alguna luz al final del camino. Vamos a empezar a hablar de algunos derechos que adquieren las personas y demás. Y acá es donde aparecen las primeras prisiones, como prisiones en sí. No ya como depósitos a la espera del juicio, sino como un lugar donde se van a encerrar a personas a cumplir determinado castigo. Y aparecen las causas de la corrección en Inglaterra, donde se encerraba a los mendigos, a los vagos, a las personas que no querían trabajar, a los efectos de que corrijan esa situación y se les vengan las ganas de trabajar. Esto no tenía una limitación temporal. No era que vamos a tratar que en 5 años fulano se le vengan las ganas de laburar y dejar de ser un mendigo y un vago y pueda volver a la sociedad justamente a eso. No, esto era indeterminado en el tiempo, podían morir ahí adentro. Pero bueno, esta es la primer aparición de una prisión. Después esto se va a replicar en Suiza, Holanda, en Alemania y más tarde en Estados Unidos.
Ya después, con la Revolución Francesa, aparecen los principios básicos de la libertad, la igualdad y la justicia bien instaurados. Acá ya no va a tener el poder sobre el delito el señor feudal, sino que los delitos van a estar codificados. Napoleón instaura la codificación de los delitos y de las leyes, y estas leyes se van a empezar a regir para todos iguales, para el esclavo, para el burgués y para el señor feudal. Este es el primer indicio de igualdad ante la ley que vamos a encontrar en la historia. Y en esta etapa van a aparecer dos personajes, el Marqués de Beccaria y John Howard, que van a hablar de las penas, del fin de las penas. ¿Para qué los van a tener castigados a estas personas que cometieron un delito? Y Beccaria te va a decir que lo vamos a tener apartado de la sociedad, porque es una persona que cometió un delito, hay que apartarlo, hay que prevenir a la sociedad de que cometa un nuevo delito. Y listo. No más que eso. En cambio, Howard va a decir, no, a estas personas hay que criminalizarlas, hay que encerrarlas, pero hay que educarlas para que vuelvan a la sociedad. Y esto nos tiene que sonar un poco parecido, aunque sea de oído, a lo que nosotros como agentes penitenciarios tenemos que lograr dentro de un instituto penitenciario. Reeducar interno, que es un infractor, a que pueda volver a vivir una vida en sociedad. Entonces acá ya tenemos un panorama de cómo llegamos al régimen penitenciario. Pero esto pasó en Europa. Y como les decía, en Buenos Aires, en el virreinato del Río de la Plata, podemos empezar a hablar a partir de la era de las colonias. Suponemos que los pueblos originarios tenían un régimen parecido a la era primitiva, donde se arreglaban entre las tribus, de esa manera. Pero con la colonización y la instauración del virreinato del Río de la Plata, tenemos que hablar de que teníamos un virrey español que acataba las leyes del rey de España, y por lo tanto, las leyes de las 7 partidas de Alfonso X, entonces teníamos un proceso inquisitivo. De hecho, el lugar donde teníamos porque es en Argentina, no porque yo haya estado en esa época, creo. Tenían un lugar que era un depósito, donde las personas esperaban el veredicto del virrey, que era situado principalmente al lado del Cabildo de Buenos Aires. Se había construido una casa específicamente para eso. Estaban hombres, mujeres, se producían peleas muy sangrientas, las condiciones eran inhumanas, como en toda la era de la Edad Media y de Grecia y de Roma. Y ahí esperaban el veredicto del virrey. ¿Qué figura aparece? Porque el virrey te daba el veredicto y no se iba a manchar las manos castigándonos. Aparece la figura del verdugo. El primer verdugo del virreinato del Río de la Plata se llamó Diego Rivera, y que nada tiene que ver con el mexicano que habla el pintor mexicano. Diego Rivera terminó siendo acusado él también, como un dato de color. Entonces después hubo una sucesión de verdugos porque todos terminaban siendo encarcelados también. Las ejecuciones de estas sentencias se llevaban a cabo en la Plaza de Mayo, en lo que hoy es la Plaza de Mayo. Y también tenía a todo el pueblo expectante, mirando cómo se producía esta ejecución. Era como un evento social ir a ver una ejecución. Que podía ser una ejecución o un castigo. No tenía que ser la pena capital. De hecho, aparecen en esta época instrumentos de tortura que había uno que se llamaba el potro, que lo amarraban a los internos de todas sus extremidades y estiraban tanto la máquina a punto de que le dislocaban todos sus músculos. Pero bueno, cosas así sucedían. Avanzado un poquito más la etapa, ya en el 1700, se dan cuenta de que no pueden estar en estos depósitos todos juntos. Y el virrey autoriza un impuesto
a la exportación de cuero, y con lo recaudado por ese impuesto manda a construir un instituto de detención para mujeres, que estaba situado más o menos en lo que hoy es el barrio de San Telmo, sobre la avenida Defensa. Este lugar se llamó la Casa de las Corregidas, bastante estigmatizante también para la mujer, en donde principalmente se internaban, se alojaban mujeres que llevaban una vida libidinosa, básicamente que ejercían la prostitución. Después se renombró este lugar y se llamó el Asilo Correccional de Mujeres. Recién, a partir de esta época, también 1700, un poquito más adelante, 70, el virrey se dio cuenta de que en la cárcel que tenía construida de manera rudimentaria y de adobe, los presos escapaban, que era muy difícil mantener la seguridad o que ninguno se quiera escapar. Entonces mandó construir una cárcel, es la primera cárcel de Buenos Aires, con muros de ladrillo y puertas de hierro. Solo la fachada era linda con ladrillos y puertas de hierro, porque adentro las condiciones seguían siendo tan inhumanas como en la cárcel de adobe que tenemos. Recién vamos a empezar a hablar de algún rasgo de humanidad y principios de igualdad y demás a partir de 1810, con el primer gobierno patrio y con la asamblea del año 13, donde empiezan a aparecer la abolición de los elementos de tortura y algunos rasgos de humanidad y de los principios fundamentales de justicia, igualdad y libertad. Ahora, ¿qué pasó desde 1810 a la ley de ejecución penal, la 24660? Fue así que un día alguien se despertó y dijo, listo, instauramos una pena que reglamente el régimen penitenciario. No. Hasta 1933, si no me equivoqué, no había una reglamentación. Era una total anarquía de los métodos y sistemas que empleaban. Recién a partir de 1933 aparece la ley 11.833, que es la ley de organización carcelaria y el régimen de la pena. En esta ley no solo se organizó la vida carcelaria, sino que empiezan a aparecer conceptos como decir, bueno, acá no es un depósito, acá no tiene que entrar el interno y esperar a que se cumpla la pena. Acá hay que evaluar el comportamiento o la personalidad social del condenado. Hay que ver qué tratamiento se le tiene que aplicar y hay que ver de qué manera esta persona puede reinsertarse paulatinamente en la sociedad. Ya estamos hablando de un proceso cuasi avanzado. Años más tarde, en el 47, viene la reglamentación a esta ley. Y acá se fija el norte del sistema penitenciario argentino, que son con los principios correccionales y humanistas, que estos van a regir como norte, lo vamos a ver durante toda la materia y demás. Hay que hablar de un cuarto periodo, que viene más adelante, en el año 58, que es cuando se dicta la Ley Penitenciaria Nacional, que es el decreto ley 412 del 58, que va a unificar toda la legislación nacional y va a establecer rasgos fundamentales y la adopción, por primera vez, de un régimen penitenciario progresivo. Y ahí en más, pasan 40 años más, hasta el dictado de la Ley de Ejecución Nacional, que hoy conocemos como la 24660, en el año 1996. Que después esta ley, junto con la Ley de Ejecución de Provincia, la 12256, a lo largo de toda la materia, la vamos a leer de arriba abajo, de derecha a izquierda, y le vamos a sacar el jugo por todos lados. Pero más o menos para que tengan un pantallazo desde aquellas comunidades primitivas a hoy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo esta idea de humanismo, de derechos, de progresividad se fue instaurando en el mundo y en nuestro país? Ahora,
pena privativa de la libertad. Bárbaro, tenemos un régimen progresivo, sabemos cómo lo que tenemos que aplicar un tratamiento penitenciario. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que aplicar un tratamiento penitenciario? Porque alguien dictó una pena. ¿Y para qué dictó una pena? ¿Cuál es el fin de esa pena? Y acá vienen a jugar las teorías de la pena, que yo se las voy a explicar breve, muy resumido. Después Patricio o Nati les van a subir al campo unos videitos en donde está muy bien explicado con pocas palabras y muy gráficas estas teorías de la pena, para que les sea más fácil entenderlas, porque a veces resulta ser un poco engorroso. Pero tenemos que tener en claro que acá va a haber dos teorías, dos grandes ramas en las que se dividen las teorías de la pena. Las teorías absolutas y las teorías relativas. También les voy a subir al campus el resumen que yo hice respecto de toda esta parte, para que lo puedan leer, así que no se preocupen ahora si hay algo que se les escapa o si no llegan a notar o algo, porque lo van a tener todo en el campus. No sé si ya está o no está, pero va a estar. Bueno, dos grandes ramas, teorías absolutas y teorías relativas. ¿En qué se diferencian las teorías absolutas y las teorías relativas? Las teorías absolutas dicen que esto va a impactar, que la pena tiene un fin en sí mismo. La pena es pena porque una persona quebrantó el régimen social y se le impone una pena y es eso, es el castigo. Y volvemos a la ley del talión, donde era el ojo por ojo, diente por diente. Vos delinquiste, vos sos castigado. Y no tiene otro fin distinto más que ese, de castigar a la persona que resultó culpable de un delito. Tenemos tres opciones dentro de estas teorías absolutas. La retribución moral, que es esto, es yo te retribuyo lo que vos hiciste, o sea, no hay otra forma de verlo. Su mayor exponedor de esta es Kant, y en el apunte van a tener un poco sobre la teoría y el pensamiento de Kant. Y se usaba para esto, no había que usar al condenado o al penado para ejemplificar nada. No era un medio para mostrarle al resto de la sociedad lo que no había que hacer. Se lo castigaba por lo que hizo y punto. Y después tenemos la retribución jurídica, que el exponedor más importante de esta teoría es Hegel. Y que Hegel distinguía tres periodos de la pena: la tesis, la antetesis y la síntesis. Decía que la tesis era la norma jurídica, la antitesis era el delito cometido, y la síntesis era la sentencia o la pena que se le aplicaba. Es decir, que una persona cuando cometía un delito estaba negando a la tesis. Yo cometo un delito, niego el orden jurídico, niego a la norma jurídica, por eso cometo un delito. Y la pena era la negación del delito. Yo purgo este delito con la pena. Entonces, por eso en esta etapa, que se llama dialéctica, habla de la negación de la negación. La negación del delito, y a su vez el delito es negación de la norma jurídica. Yo sé que capaz que ahora parece rebuscado, pero después cuando lo vean gráficamente en estos videitos que les contamos, se les va a clarificar un poco la idea. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces tenemos que pasar a las otras teorías. Dijimos que estas teorías, el fin de la pena era la pena misma. No iba a impactar en nadie más que en la persona condenada. En cambio, las teorías relativas lo que hablan es de que la pena va a impactar en la sociedad. ¿Y cómo va a impactar en la sociedad? Y bueno, de dos maneras. Tenemos la teoría de la prevención general, que dice que va a ser ejemplificadora, la pena va a ser una pena ejemplificadora para tratar de persuadir a los demás integrantes de la sociedad a que no cometan un delito.
Acá es cuando se dice que las penas absolutas miran al pasado, miran lo que hizo el delincuente. No importa lo que va a hacer, es lo que hizo. Hizo esto y hay que castigarlo. Las penas relativas miran hacia el futuro. Hizo esto y a partir de esto queremos que los demás no lo copien, no lo hagan, lo vamos a prevenir. Esto dice la teoría de la prevención general. Vamos a prevenir la comisión de otros delitos. Hay dos maneras de ver esta teoría de la prevención general, una negativa y una positiva. La teoría negativa dice que esta prevención general que trata de hacer la pena es una amenaza, es una intimidación a la sociedad para que la sociedad no cometa estos delitos. Y Zaffaroni la critica a esta pena diciendo que, bueno, que los ciudadanos no van por la vida leyendo el Código Penal para ver si cometo este delito, cuánta pena tengo, si me conviene, si no me conviene, si lo hago de esta manera o lo hago de la otra. Nadie va leyendo el Código Penal o todos los días, en vez de ver el pronóstico del tiempo, mira el boletín oficial a ver si hay una ley nueva para ver si se puede hacer algo o no. El que quiere matar a alguien lo va a matar igual. No importa si lo va a matar de una manera o de otra para ver si le tocan 8 o 25 años. Va a cometer el delito. Esa es la mayor crítica que tiene esta teoría. Y después tenemos la teoría positiva, o sea, la acepción positiva de esta teoría de la prevención general, que habla que no es una amenaza, que esto lo que lleva esta prevención general positiva es a revalorizar el valor de la norma y a reforzar estos conceptos dentro de la sociedad. Entonces nos queda una sola teoría por evaluar, que es la teoría de prevención especial, que si bien no es como las penas, las teorías absolutas que tienen el fin en sí mismo, va a aplicarse en la persona. También va a intentar que se prevenga el delito futuro. También va a intentar perseguir la reincidencia en el delito. ¿Pero de qué manera? Y acá hay dos maneras, la negativa o la positiva. La negativa va a decir, fulano cometió este delito, lo vamos a encerrar, lo vamos a apartar de la sociedad y de esta manera vamos a evitar de que se vuelva a producir este delito. Porque encerrado no va a poder volver a delinquir, no va a poder volver a quebrantar el régimen. Y acá vamos a ver la figura de Lombroso o de Garófalo, que la van a tener en el apunte, donde dicen que el delincuente, que las conductas que tiene el delincuente las hereda prácticamente, que vienen con su genética, entonces que no hay manera de revertirlo. En cambio, y la más importante para nosotros, es la postura positiva dentro de esta teoría, que dice, sí, lo vamos a encarcelar, lo vamos a criminalizar, pero lo vamos a resociabilizar. Le vamos a aplicar un tratamiento necesario y eficaz para que esta persona pueda volver a la sociedad y pueda continuar con una vida en sociedad. Y evitar también la reincidencia, que eso tal vez sea lo más difícil. Después hay otra tercera categoría que son las teorías mixtas, que es la mezcla de estas dos teorías, que también en el video la van a ver muy clara. Se hablan de 3 momentos de la pena: el momento de la legislación, el momento de la pena y el momento de la ejecución de la condena, y en esos va mechando las distintas teorías. En el momento de la legislación se aplica una teoría retributiva, que sería absoluta. En el momento de la ejecución, una teoría de prevención especial positiva. Pero lo van a ver bien marcado en el video y no los quiero marear demasiado con esto. Hasta acá, teorías de la pena, evolución histórica de las penas privativas de libertad en el mundo, en nuestro país, de la colonia a la ley de ejecución penal. Se aburrieron. Yo sí. Es una parte
engorrosa, larga, aburrida. Espero haber sido lo más concisa, clara y corta posible. Pero bueno, escucho preguntas y que me digan que me equivoqué en algo, que no era así en la Edad Media, que pasaban otras cosas. Y eso. Nadie me quiere hablar. Ni Pato ni Natalia me quieren hablar tampoco. Bueno, yo te hablo. Nati no te quiere Bueno. hablar. No, por ahora no, me aburrí. Se durmió. No, bueno, estuvo perfecto. ¿Entendieron o no? ¿Qué dicen? Hablen, anímense a hablar. Pregunten lo que quieran. ¿Se entendió? Y yo entendí. ¿Qué? ¿Alguien dijo no entendí? No, dijo yo entendí. Ah. Creo. Ok. Igual esta clase se está grabando, así que le vamos después a subir el link, junto con el material que armó Ceci y los videitos que mencionó, que también se los vamos a subir porque están muy buenos para entender de una manera más clara este tema. Igual pueden volver a consultar la grabación si les quedó alguna duda, o hacernos las preguntas después si les surge alguna cosa, por el campus, eso siempre está abierta la posibilidad. Igual, perdón, Pato, ¿no? Sí. Esta parte, si bien es medio aburrida, engorrosa y poco práctica para la tarea que a futuro van a realizar, tal vez a partir del año que viene, después van a ver a lo largo de la materia que siempre vamos a terminar volviendo a este tipo de conceptos. A esta teoría de la pena de prevención especial positiva, va a ser el norte que tengamos para aplicar el tratamiento penitenciario, para lograr la reinserción del interno en la sociedad. Y está bueno saber cómo fue antes y por qué llegamos a esto. Y bueno, yo les prometo que en algún punto de toda la carrera van a decir, esto me sirvió de alguna manera. Y si no, no me lo cuenten. Pero tiene una razón de ser saber los orígenes y saber cómo nace todo y dónde estamos parados para poder entender qué es esto del régimen progresivo, que a partir de la próxima clase ya nos vamos a meter un poco más de lleno. Y bueno, nada, ya ahora lo dejo a Patricio, que siga contándole todas las maldades que tiene pensado para ustedes, y a Natalia también, que es la más mala, y cómo van a ser los parciales y todo eso, que bueno, los chicos le van a contar. Bueno, gracias. No, quería aclarar una cuestión. La clase que viene, o sea, el jueves que viene es Semana Santa, o sea, no vamos a tener clases, ¿sí? Así que recién nos estaríamos viendo, tanto nos encontramos por el campus o de manera sincrónica, dependiendo de lo que después le vamos a avisar, el otro jueves, ¿sí? Nosotros les vamos a dejar cargado en estos días una actividad para que vayan haciendo tranquilos de esta primera unidad, ¿sí? Y después van a poder realizarla con tiempo y después suben sus producciones al campus para que después la podamos ver, ¿sí? Nati, ¿algo más que decirles de la parte administrativa? ¿Qué quieras decir vos? No, bueno, en el cronograma tienen las fechas con todos los contenidos, digamos, como para que ustedes ya más o menos sepan qué es lo que se va a ver de acá hasta el final del cuatrimestre. También está cargado la fecha de parcial, así que más o menos pueden ir calculando como para que ustedes también tengan la posibilidad de ver cómo vienen con las otras materias y demás, ¿sí? Y prepararse mejor. Y tienen la instancia, bueno, sí, de recuperatorio, acuérdense de eso, que tienen siempre esa instancia que sería la clase siguiente al parcial. ¿Sí? Perdón, Pato, me olvidé otra cosita. La bibliografía. Le vamos a avisar la clase anterior cuál es el material que vamos a usar para que ustedes puedan leerlo antes de tener esa clase, ¿sí? Fíjense que en el programa hay una bibliografía básica que nosotros les pusimos. Aparte de esa, nosotros les vamos a ir subiendo otro material
o videos como para que vayan mirando y leyendo, ¿sí? Aparte de esa bibliografía básica que está en el programa, complementario de cada clase en particular y de cada tema, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ir viendo con anticipación y llegar leídos a la clase, ¿sí? Si es sincrónica, ¿no? No sé, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. De mi parte no, profe. ¿No? Sí, sí. No, yo tengo una pregunta, perdón. ¿Ustedes, en esta instancia, ya empezaron a hacer pasantías? No, señora. No. Pero este año van a empezar con este sistema de pasantías, ¿no? Sí, en agosto más o menos. Julio. Sí, Ah, en ok. el segundo Bueno, cuatrimestre. ahí van a poder, van a ver más, menos en abstracto todo esto de lo que nosotros le decimos, el tratamiento penitenciario, la progresividad, cómo aplicarlo, los institutos. Una vez que estén haciendo las pasantías, creo que el área de ustedes es asistencia y tratamiento, van a poder ver realmente dónde se aplica todo esto y esperamos serles útiles en ese camino. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, no sé, los liberamos. ¿No? No, de mi parte no, profesor. Bueno. Bueno, entonces los liberamos y nos estamos, bueno, comunicando por el campus con las clases que siguen, ¿sí? Buenas tardes a todos, entonces. Listo, profesor. Buenas tardes para usted. Buenas Gracias. tardes, profe. Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes. muchas gracias. Hasta luego.